Bendiciones. Dios los guarde cada uno de mis hermanos. Es un anhelo hoy poderlos saludar a cada uno de ustedes y poder compartir un momento, un devocional con ustedes. Es bueno tener una comunión con nuestro Salvador. Tener un momento en el cual nosotros le dedicamos para conocerlo un poco más, como lo hemos aprendido en estos días. Tratar los proverbios siempre va a ser de gozo para cada persona que los puede estudiar. Espero que usted haya hecho el ejercicio en casa de leer los proverbios, de irlos mirando, ir observándolos cada uno de ellos, el consejo que tiene para nosotros. Hoy voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11 del capítulo 2 y vamos a entrar en contexto del versículo que vamos a hablar hoy. La palabra del Señor enseña lo siguiente: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Amén. Y era importante hoy poder leer los versículos que hemos visto hasta el momento en esta semana. Estos versículos nos muestran precisamente toda una idea general, que tal vez al verla por aparte no la podemos contemplar, pero encontramos que dependemos de Dios. Él provee, Él es escudo, Él guarda, Él preserva, Él enseña, Él da sabiduría y nos lleva a un punto importante. Y cuando vimos la semana pasada el tema de estos proverbios, que yo los he llamado proverbios negativos, o que muestran la condición del pecado de nosotros y que sin Él no podemos guardarlos y anhelarlos, encontramos que algo que Él va a hablar es la prudencia. Y es aprender a tener prudencia en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también hablar con prudencia. Justamente, hoy terminando semana, vamos a ver del versículo 11 que nos invita a la discreción. La discreción te guardará. Y ese es un consejo sumamente importante. Y como lo vimos la semana pasada, Santiago escribe un capítulo de la Biblia y lo escribe pensando en este problema tan grave que tenemos todos, que es nuestra lengua. Y no solamente cuando hablamos ahora de discreción, nos referimos a lo que tiene que ver con hablar algo. La discreción también tiene que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros. A veces nuestros comportamientos pueden dañar a una persona. Pablo tiene que hablarlo en varias ocasiones, teniendo cuidado. Si me tengo que hacer como el hermano, me hago con el hermano para preservar su alma. Y eso es una argumentación bastante impresionante de Pablo. Y si tengo que dejar de comer y me tengo que volver vegetariano, digámoslo de nuestra manera, dice Pablo, pues no vuelvo a comer nunca más carne por el favor de mi hermano. De eso trata la discreción. La discreción trata del cuidado que yo tengo para la otra. Pero mire hasta dónde alcanza la sabiduría. La sabiduría alcanza a nosotros para precisamente entender esto. La discreción te guardará, o sea, en pocas palabras, te evitará tantos problemas. El ser discretos, el tener cuidado con lo que yo hablo, digo, pienso, actúo, nos ayuda para preservarnos y para poder entender la gracia de nuestro Salvador. Ahora dice, te preservará la inteligencia y te hace más inteligente. Te preservará tu conocimiento. Es sumamente importante entender que cuando no hablamos y no actuamos con prudencia y la discreción no hace parte de nuestra vida, es más el maltrato que nosotros causamos que los puntos positivos que nosotros podemos hablar. Con este tema de la discreción no estamos hablando de quedarnos callados de la cuestión del pecado, por ejemplo, o quedarnos callados cuando una persona está hablando mal de otra persona o ha hecho un indebido. El asunto de la discreción trata es saber cómo actúo yo en cada una de esas circunstancias que he planteado que debemos revisar. Esto es sumamente
debe ser claro para nosotros y debe convertirse en algo sumamente importante en nuestra vida. El Señor nos enseña a través de su palabra, precisamente, a que aprendamos a exhortar. Y la exhortación tiene que ver mucho con ese cuidado, con esa discreción a la hora de hablar, a la hora de comportarnos. Mire que esa es una lucha constante que todos podemos tener. Ahora, todos los versículos que hemos visto hasta el momento nos lleva a anhelar la sabiduría y nos lleva a anhelar todo lo que viene de parte de Dios, porque al final de cuentas, Él es el que nos da todo lo que estamos necesitando. Mire ahí la importancia de seguir su palabra y mire la importancia de comportarnos como la palabra del Señor nos manda que debemos comportarnos. Sumamente claro. Así que el Señor nos ayude en este proceso. ¿Cómo llevamos no solamente el proverbio del versículo 11, sino cómo llevamos cada uno de los proverbios que hemos visto desde esta semana? ¿Cómo los llevamos a nuestro diario vivir? Bueno, coloquemos nuestro caminar en la voluntad del Señor, en la palabra y en el consejo y en los estatutos que el Señor nos ha dado. Eso nos va a llevar a preservar, a obrar con inteligencia, como lo vimos en el versículo de hoy, a poder llevar una vida conforme a la gracia del Señor y nos va a hacer sabios, inteligentes y personas que verdaderamente entendamos el propósito de para qué estamos en esta tierra. Que el Señor nos ayude, como lo hemos hablado en otras ocasiones, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Basta la discreción, como lo vimos hoy. Sin Él no, porque pensaríamos en nosotros en primera instancia y no pensaríamos en el otro, no amaríamos al prójimo como nos invita la palabra del Señor. Entonces que el Señor ayude nuestro caminar y nos permita entender su gracia soberana. Mis hermanos, oremos al Señor para que el Señor nos ayude, porque ese es un proceso que todos debemos tener y es un proceso que nos va a ayudar para el diario vivir. ¿Cómo lo practica usted y yo hoy? ¿Cómo lo practicamos en este día, en el transcurso de nuestro día, después de ver este devocional? Bueno, ahí trata justamente el tema de la sabiduría que viene solo de parte de nuestro Salvador. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias Señor, no solamente por este día, sino por esta semana, por este tiempo que tú, oh Dios, nos ha permitido ver tu gracia soberana. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa, por el tiempo que has tenido para con nuestra vida y por el gozo que podemos tener en tu gracia soberana. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Actúa en nuestra vida. Permítanos ver toda la ventaja de conocer tu palabra y de obrar con la sabiduría que solamente viene de parte de Dios. Permítanos ser buenos hijos y que el consejo de la sabiduría venga de parte de Dios como algo sumamente importante que ha sido revelado en nosotros a través de la sabiduría de su Hijo en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, que tengan un fin de semana bendecidos en el Señor, que Dios los pueda bendecir en sus actividades, en sus descansos, y que pueda tener tiempo también para congregarse, para buscar de la palabra del Señor, para unirnos como familia del Señor, compartir unas alabanzas, compartir un tiempo de estudio de la palabra y que podamos ser revestidos en su gracia. Bendiciones a todos y la gracia del Señor sobreabunde en su vida y en la vida de todos nosotros. Bendiciones.